Regresamos al Ecuador para hablar con César García sobre este fallo con respecto a la vicepresidenta Verónica Abad. César, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Maga. Nos encontramos con André Benavides, constitucionalista, para poder aclarar este tema que para los ecuatorianos es bastante complejo, confuso, más aún para los latinoamericanos. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma. Gracias, André. Bien, si bien esto se da para las interpretaciones, de hecho lo están interpretando tanto el gobierno a través del ministro de gobierno por lo que ha dicho y también la vicepresidenta. Pero a tu criterio, básicamente, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional lo que ha dictado el día de ayer es justamente la declaratoria de inconstitucionalidad de dos decretos mediante los cuales el presidente de la República había encargado la presidencia a una de sus ministras de Estado mientras él hacía campaña electoral. La Corte ha dicho que vía decreto eso no es posible y que por lo tanto las actuaciones que ha tenido el primer mandatario son contrarias a la Constitución de la República. Eso de alguna manera va a limitar el accionar que tenga el primer mandatario de cara al cierre de esta primera vuelta electoral y evidentemente también en la segunda vuelta electoral, toda vez que esto motiva a que él deba pedir una licencia a la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral. Muy bien, ahora el gobierno ha señalado que lo que ellos comprenden de esta sentencia es que básicamente no tendrían que hacerlo vía decreto, sino mediante algún otro mecanismo que no riña con la Constitución. ¿Cuál podría ser ese camino? ¿O el único que existe es la Asamblea Nacional? Bueno, lo que nos ha dicho la Corte Constitucional es que no se puede vía decreto encargar el poder, pero eso no es una patente de corso para que el gobierno a través de otros documentos pueda, en este caso, encargar la presidencia de la República, porque algunos ya están interpretando en el sentido de que ya no se puede hacer vía decreto, entonces lo hacemos a través de un oficio, una acción de personal, una circular, etcétera, etcétera. Más bien lo que ha dicho la Corte Constitucional es que se debe respetar el orden de sucesión presidencial, que en este caso es que la vicepresidenta tenga que asumir el cargo de presidenta cuando exista ausencia del primer mandatario. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con Verónica Abad por una cuestión bastante difícil, si se puede describir de alguna manera? Porque ella tenía que ir hacia Turquía cumpliendo el designio del presidente como lo dispone la Constitución. No lo ha hecho. Y en ese sentido, Cynthia Gilibert estaría habilitada al tener dos vicepresidentas acá en el Ecuador para poder asumir la presidencia. Yo creo que uno de los defectos principales que tiene la sentencia de la Corte Constitucional es que no se pronuncia sobre el decreto mediante el cual se le designa a Gilibert como vicepresidenta de la República. Pero también es importante tomar en cuenta que en efecto la vicepresidenta Abad, que fue electa en las urnas, está cometiendo algunas actuaciones que pueden generar una situación de ausencia definitiva del cargo. ¿Qué significa aquello? Que después de 3 meses que la vicepresidenta no ejerza funciones, esto es, ejercer un cargo en la Embajada de Ecuador en Turquía, se puede configurar aquello y debería ser reemplazada por alguien que el presidente envíe a través de una terna a la Asamblea Nacional. En mi opinión, más allá de que podemos discutir si es ausencia temporal o definitiva más adelante, yo creo que el cargo vicepresidencial en este momento se encuentra abandonado. Sin embargo, esto requiere de otro tipo de procedimiento, como es un dictamen de la Corte y una aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Condiciones políticas que en este momento no tiene el Gobierno Nacional y por eso no activa esta vía constitucional. Clarísimo. Para finalizar, a pesar de que es prematuro, ¿esta situación podría tener repercusiones a futuro? Es decir, si el presidente llega a ser reelegido para ser encausado en juicio político o por el Tribunal Contencioso Electoral por infracciones graves. Bueno, me parece que desde el inicio nosotros indicamos que la Constitución y el Código de la Democracia son muy claros. Quien ejerce un cargo público tiene que
pedir licencia para hacer campaña electoral. En este caso no ha sucedido y en mi opinión existen infracciones electorales y adicionalmente se está creando un escenario en el cual se presume el cometimiento de un presunto delito de peculado, valga la redundancia, que es una de las causales de juicio político de acuerdo al 129 de la Constitución. Entonces, si bien es cierto, estas estrategias jurídicas no necesariamente van a superar el bache que en este momento está viviendo el país, sino que van a traer efectos colaterales que son mucho más graves que el impedir que la señora Abad ejerza la presidencia de la República. Y ahí tienen el análisis de André Benavides en esto que es un tema de nunca acabar entre el presidente y la vicepresidenta ecuatoriana y que veremos si tarde o temprano tiene o no consecuencias. Lo cierto es que estamos prácticamente a un día de cerrar la campaña y en una eventual segunda vuelta o balotaje veremos cómo actúa el gobierno luego de este fallo de la Corte Constitucional.